Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí participar en esta edición del Congreso Internacional de Economía y Gestión ECON 2020. En esta oportunidad, en un formato diferente, más digital y adaptados a la nueva normalidad poco a poco. En el día de hoy quería compartir con ustedes un tema relacionado a mi área de expertise académica y profesional, que se relaciona principalmente con funciones de auditoría, cumplimiento y control. Y este tema es la forma en que la tecnología, la introducción de la tecnología y la transformación digital está cambiando la manera en la cual se hacen las cosas en estas funciones que les menciono. Así como la transformación digital está muy presente en otras áreas de las organizaciones, en las funciones de auditoría, cumplimiento y control, también ha afectado en los últimos años muy positivamente las disciplinas, y hoy se está trabajando en muchos casos de manera muy distinta y con mejores resultados que los que se obtenían hace un tiempo. Me pareció una buena forma de iniciar contarles conceptualmente cómo son estas funciones dentro de una organización, podemos decir una organización típica, a través de lo que es el modelo de las 3 líneas del Instituto de Auditores Internos. Y luego de haber detallado estos conceptos, voy a abordar algunas de las tecnologías que hoy se utilizan, cómo son aplicadas con ejemplos en cada una de las funciones, y qué tipo de tareas se pueden hacer con estas tecnologías, ¿sí? Y en definitiva hoy qué tipo de tareas se están haciendo. Esa va a ser la estructura de la charla. Bueno, en el mes de julio, y esto también viene bien como un tema de actualización profesional, en el mes de julio de este año, el IIA, que es el Instituto Internacional, el Instituto de Auditores Internos, actualizó lo que se denomina, lo que hasta hace unos meses se denominaba modelo de las 3 líneas de defensa. Hoy se pasa a llamar modelo de las 3 líneas. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque creo que es un modelo que resume muy bien dentro de una organización y fuera de una organización cuáles son las principales funciones relacionadas con temas de control, cumplimiento y auditoría. Como se puede ver en el gráfico, bueno, en general tenemos lo que se denomina un órgano de gobierno, que normalmente es el máximo responsable por la supervisión y el establecimiento de funciones de control. Más allá de eso, tenemos aquí 1, 2 y 3 significan o implican la primera, la segunda y la tercera línea. Lo que antes era, como les dije recién, eran líneas de defensa. Entendiendo brevemente cuál es la función de cada una de estas líneas, la primera línea podría decirse que es la que directamente opera los procesos dentro de una organización, ¿sí? Es la que ejecuta los controles, es la responsable por administrar los riesgos, es la que normalmente tiene interacción con clientes, proveedores, y es la que genera distintos tipos de transacciones dentro de una organización, ¿sí? Por eso están al frente y lleva este concepto de primera línea. Luego existe una segunda línea compuesta principalmente por funciones
especializadas en temas de riesgos, control interno, cumplimiento, calidad. En algunos casos es muy fina la diferencia con la primera línea, pero en organizaciones más medianas o grandes esta diferencia es más marcada. Normalmente son áreas separadas, ¿sí? Y se diferencian de la primera línea en que no son quienes ejecutan determinados procesos, sino que son, como les dije, quienes proveen, se podría decir que son hasta consultores internos dentro de la organización, ¿no? Porque son quienes dan soporte en lo que es la administración de riesgo, quienes dan soporte en temas de cumplimiento interno y regulatorio en general, quienes dan soporte con cuestiones de gestión de la calidad, inclusive en algún caso podría existir dentro de estas funciones algún área más relacionada con cuestiones tecnológicas o seguridad de la información, etc. Y tanto la primera como la segunda línea están incluidas dentro de lo que es el modelo, este modelo considera gerencia o management, por su palabra en inglés. Luego sí hay una tercera línea, netamente diferenciada de las anteriores, ¿sí? Una línea independiente que es el área de auditoría interna, con un objetivo también independiente, que normalmente es el de proveer aseguramiento sobre el funcionamiento del sistema de control de una organización, ¿sí? Entonces, como estas tres líneas están bien diferenciadas y con funciones diferenciadas, ¿sí? Por otro lado, tenemos proveedores externos de aseguramiento. ¿Quién podría estar incluido aquí? Por ejemplo, un auditor externo, ¿sí? Que también tiene algunas funciones específicas respecto de temas de cumplimiento y control, pero obviamente con otros objetivos. Bueno, hoy este sistema es un sistema donde se transmite mucha información, hay mucho que está digitalizado, las distintas líneas interactúan entre sí, proveyéndose información unas a las otras, alguna línea auditando lo que hacen las otras líneas, los auditores externos también interactuando con distintos puntos de la gerencia, auditores internos a la hora de realizar una auditoría, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí no están representados, pero aquí hay distintos también lo que se denominan stakeholders, ¿no? U otras partes interesadas que también son proveedoras de información, de distinto tipo de información a la hora de manejar y realizar controles. Entonces, como les dije hace unos minutos, este es un modelo que resume muy bien conceptualmente las distintas funciones relativas al control, y la idea es que yo pueda comentarles en lo que queda de la charla cuáles son las tecnologías que están transformando digitalmente la manera en que cada una de estas líneas realiza sus funciones. Siempre que doy alguna charla de este tipo, son dos fotos, en realidad no una, que me gusta presentar de manera comparativa. Y más que una pregunta, yo les diría que es una afirmación, ¿no? Hoy, en cierto sentido, ya estamos hablando de un nuevo paradigma, ya estamos hablando de, si ustedes ven la foto de esta señorita, si la pudiésemos prototipar de alguna manera, podríamos decir que está revisando algo o que es una auditora. Normalmente, en una charla interactiva, suelo preguntar a la audiencia qué piensan, qué tarea piensa que está haciendo. En este caso no me queda otra que decírselo yo. Pero bueno, esta señorita podría ser una auditora, ¿sí? Pero la que está de este lado, luego a veces de alguna interacción, algún debate, llegamos a la conclusión de que también es una auditora. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, que una auditora podría ser, o cualquier otra función relativa a control, ¿no? Que esté controlando algo. En el primer caso,
es un paradigma más relacionado a lo tradicional, ¿no? A la revisión histórica de controles que podía hacer mirando un papel, un documento, un formulario, etcétera. Hoy, con la aplicación de tecnología, esta chica lo que está haciendo es mirando un tablero de datos. Hay mucho que dicen los datos, ¿sí? Entonces, a través del análisis de datos y la aplicación de herramientas tecnológicas, la tarea se ve sumamente mejorada y los análisis que se pueden realizar son mucho más profundos y abarcativos y, por supuesto, en un menor tiempo. Entonces, nuevamente, esta pregunta pasa a ser una afirmación y yo les puedo decir que hay un nuevo paradigma en las funciones de control, donde la aplicación de la tecnología está cada vez más presente. Bien, el primer tipo de tecnología que quisiera brevemente explicar es el que se conoce como RPA, o por su sigla en inglés, ¿verdad? Que significa Robotic Process Automation, y como pueden leer aquí, son básicamente soluciones de software, ¿sí? Los robots son software también, y lo que hacen es imitar la acción humana, permitiendo automatizar tareas, ¿sí? Con lo cual, ciertos conceptos que hasta hace algunos años estaban aplicados solamente a determinadas partes dentro de una organización, como podía ser una línea de producción o alguna otra cuestión técnica, hoy se llevan a cuestiones administrativas. Y las organizaciones están implementando software que automatiza tareas. Este software imita a una persona. Por ende, el software de robótica, con cualquier sistema con el que interactúe, va a tener un derecho de acceso, un usuario y posibilidad de realizar ciertas tareas dentro de ese sistema, al igual que lo tendría cualquier persona, ¿sí? Es un usuario más dentro de las aplicaciones de una organización. Y el tercer punto es un punto clave, ¿verdad? Porque no cualquier tarea se puede automatizar, porque estas herramientas tienen un costo. Entonces, las organizaciones normalmente analizan cuáles son procesos que son más repetitivos, que no requieren la aplicación de algún juicio profesional o un análisis subjetivo de cierta situación. Entonces, en todas aquellas tareas o partes de los procesos de una organización donde haya procesos repetitivos, donde se puedan aplicar reglas y que posean uno o varios pasos manuales, bueno, eso es tierra fértil para aplicar este tipo de tecnología, que son los robots, ¿sí? Hoy esto está ampliamente difundido a nivel global y muchos tipos de organizaciones en Argentina inclusive ya están implementando este tipo de soluciones. Bueno, para el que le interese, solamente aquí hago referencia a algunas empresas que son, tal vez podrían considerarse las líderes en estos temas. Hay otras. Esto es simplemente para brindarles información adicional de cuáles son algunos de los jugadores con este tipo de tecnología, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se aplica el concepto de robótica a cada una de las tres líneas? Volviendo al modelo de las tres líneas que explicaba hace unos momentos. Intenté resumirlo con algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Cómo se pueden automatizar funciones de control, de cumplimiento, de auditoría en la primera línea? Bueno, la primera línea, como les dije, es la responsable por ejecutar esos controles. Muchas veces esos controles implican comparaciones manuales o revisiones de documentación o revisiones de alguna información en un sistema. Entonces, cada vez que esos controles o revisiones estén compuestos por tareas repetitivas, bien, allí se puede implementar un robot de software. Entonces el control, en lugar de ejecutarlo una persona, lo ejecuta
un software, lo ejecuta el robot, ¿sí? Por supuesto que esto es un proceso que requiere maduración y en distintas etapas de su evolución. Al principio será recomendable tal vez que haya una revisión adicional por parte de una persona, pero cuando es algo estabilizado, el control de la revisión se puede automatizar de manera completa. Y esta es la manera que se aplica la robótica en la primera línea. En la segunda línea, en funciones que tienen que ver más con cumplimiento o que brindan expertise adicional y asesoramiento a la primera línea, bueno, se pueden realizar chequeos de diferente tipo, ¿sí? Relativos, por ejemplo, a proveedores o a clientes, análisis de riesgos, detección de potenciales fallas en el funcionamiento de los sistemas, siempre con una mirada de tareas obviamente que se pueden automatizar por su volumen y por la cantidad de pasos, como les decía, que se requieren. Se podría también, por ejemplo, aplicar en una segunda línea, generando de manera automática reportes para organismos de contralor, si es esta segunda línea la que se comunica, que así sucede en muchos casos, con los órganos de control, con lo cual, si el reporte o la información que se genera sigue siempre un mismo patrón, también se puede aplicar un robot de software para tomar las transacciones de un sistema, generar el reporte y dejarlo listo para la presentación al organismo de control. Y en una tercera línea, o lo que sería un área de auditoría interna, también se aplican y se están aplicando robots de software, principalmente en dos aspectos. En primer lugar, para extraer o limpiar, que es un término que se usa bastante cuando se habla de la información a ser auditada, con lo cual si un auditor interno tiene que tomar bases de datos, archivos, información de diferentes fuentes que son las que va a terminar auditando, y eso requiere intervención manual o que una persona se conecte a un sistema, baje la información, luego a otro y sucesivamente, bueno, eso puede ser reemplazado por un robot, por la configuración de un robot que en el momento que sea necesario baje la información. Y luego en una segunda instancia, si los procedimientos de auditoría interna tienden a ser repetitivos, también se pueden robotizar o automatizar, con la gran ventaja de que eso le deja mayor tiempo a tareas de mayor valor para el auditor interno, como pueden ser tareas de análisis. Entonces, esta es la primera tecnología, RPA, y la repasamos conceptualmente y luego estamos viendo ejemplos en cada una de las tres líneas. Lo mismo voy a hacer con las que voy a presentar a continuación. La segunda tecnología o tendencia tecnológica es lo que se conoce como Data Analytics o análisis de datos, que no es ni más ni menos que lo que hasta hace algunos años se conocía mayormente como inteligencia de negocios o business intelligence, pero que hoy se ve potenciado porque dejó de ser un tema tecnológico o exclusivamente donde mayor intervención había de áreas de sistemas y está extendido y expandido a todas las funciones y a todas las personas dentro de una organización, porque la facilidad de su implementación y su uso es alta. ¿Qué significa analizar datos o qué significa Data Analytics? Aquí hay una pequeña definición conceptual, ¿verdad? Es extraer y analizar datos para descubrir información útil del negocio, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones. Bueno, esto lo vamos a aplicar ahora a las funciones de control, cumplimiento de auditoría. Y también conceptualmente hay, por supuesto, mucho tratamiento de datos aquí y hay como 4 grandes fases, ¿no? En primer lugar, los datos se tienen que gestionar, se tiene que entender de dónde hay que sacar los datos, si provienen de una base de datos dentro de la organización, de una base de datos fuera de la organización, si son muchas bases de datos, si son muchas aplicaciones, etc. Eso implica entender y gestionar los datos.
Luego, poder realizar un análisis, que es claramente dependiendo de qué función de cumplimiento y control o auditoría hablemos, el análisis será distinto. En algún caso será más tendiente a ejecutar alguna revisión, en algún otro caso será tendiente a auditarlo o analizar un riesgo de manera diferente. Luego, en crear visualizaciones, ¿sí? La ciencia de la visualización se ha desarrollado también mucho durante los últimos años y hoy existen infinidad de herramientas tecnológicas que permiten crear con un buen análisis de datos previo muchísimos tipos de visualizaciones que permiten ver en una pantalla lo que antes tomaba mucho tiempo de analizar y ver de diferentes maneras. Hoy eso se ha simplificado mucho. Y por supuesto, como consecuencia de eso, explotar la visión, porque en una misma pantalla se pueden ver muchísimas cosas diferentes, ¿sí? Esto es básicamente el análisis de datos. También es importante mencionar, porque esto tiene impacto en la manera en que las funciones de cumplimiento, control y auditoría enfocan, ¿sí? sus tareas. ¿Qué tipo de análisis de datos se quiere realizar, verdad? En este gráfico, cuya fuente es Gartner, que como saben es una empresa de investigación tecnológica, se resumen 4 tipos de análisis de datos, dividiéndose entre lo que tiene que ver con el futuro, es decir, que hay datos que no existen y se van a predecir, y el pasado, que son datos que sí existen y se analizan desde distintas ópticas, pero se analizan ya datos existentes. Y resumidamente son 4 tipos de análisis de datos. El primero es el análisis de datos descriptivo, que sirve para preguntarse qué pasó, es mirar un dato, ver qué sucedió. El segundo es un poco más avanzado en cuanto a su complejidad, pero por supuesto también, como se pueden ver en los ejes de este gráfico, es mayor el valor que otorga. Es entender por qué pasó, es decir, empezar a correlacionar datos entendiendo las causas raíces de por qué ciertos datos son lo que son. Y luego de la línea divisoria entre pasado y futuro existen otros tipos de análisis de datos que tienen que ver más con lo predictivo. Esto es, en base a datos existentes, poder determinar el valor futuro de ciertos datos. Esto, por supuesto, es muy importante también en las funciones que estoy abordando, porque podría servir para evitar la ocurrencia de un riesgo, podría servir para prevenir un fraude, ¿sí? Podría servir para detectar potenciales fallas futuras en sistemas de control, etc. Claramente, lo que es el análisis de datos y Data Analytics se usa hoy en muchas otras áreas de cualquier tipo de organización. Si a estos modelos de análisis de datos le sumamos algunas otras palabras o conceptos que seguramente escucharon y estarán más o menos familiarizados, todo se vuelve un poquito más, no sé si es complejo la palabra, pero sí más interesante. ¿Por qué? Porque en primer lugar hoy está presente lo que es el Big Data. ¿Sí? ¿Qué es el Big Data? Todo genera información, fuentes internas, fuentes externas, en distintos formatos, en muchísima cantidad, ¿sí? Con distintos formatos. Entonces, hoy no hablamos simplemente de una aplicación dentro de la organización, sino que hablamos de multiplicidad de aplicaciones dentro de una organización, de muchísima información que proviene de manera externa, de información en distintos formatos, etc. Y todo eso hay que gestionarlo. Por supuesto, también esto impacta en las funciones de auditoría, cumplimiento y control. Además, a veces los datos provienen no de una transacción en particular, sino de cosas que están conectadas a Internet y que generan información, distintos tipos de dispositivos. Ustedes saben que hoy casi cualquier cosa se puede conectar a Internet, por eso
se habla del concepto de Internet of Things o Internet de las cosas. Eh, Algo tan desde un electrodoméstico hasta dispositivos específicos que se usan en distintas partes de la organización, que son dispositivos físicos, pueden generar o generan información, y esa información muchas veces es necesario poder capturarla también para trabajarla y analizarla. Y por último también, bueno, esto tiene que ver con qué tipo de análisis se realizan, ¿no? Está todo el concepto de ciencia de datos, ¿sí? Que hoy también es algo que se aplica mucho. Los perfiles de las personas que trabajan en temas de control, auditoría de cumplimiento, empiezan a cambiar, empiezan a introducir habilidades de análisis de datos, de ciencia de datos, y por supuesto en algunos casos a veces es necesario especialistas en estos temas, ¿no? Por la complejidad de los datos que se tratan. Bueno, todo esto entra en el combo de los datos que se analizan. ¿Cómo se aplica el análisis de datos en la primera, segunda y tercera línea? Hay un muy buen resumen conceptual, y es que todo aquello que se realiza a través del análisis de datos en la primera y segunda línea se puede denominar como, o tiende a denominarse como monitoreo continuo, ¿sí? Por otro lado, lo que tiene que ver con auditoría interna se denomina auditoría continua. ¿Qué implican estos términos? Que tienen inmerso, por supuesto, como les comento, el análisis de datos. Implican métodos para realizar pruebas, revisiones de control, evaluaciones de riesgo, teniendo en cuenta los datos y obviamente las herramientas, de manera mucho más automatizada y más frecuente, ¿sí? Al poder introducir tecnología, las revisiones de datos se hacen sobre mucho más datos, pero también de manera mucho más frecuente. Antes lo común era mirar el pasado, con un paradigma tradicional de control. Hoy se puede mirar lo que sucede en tiempo real y abarcando todas las transacciones que empiezan a generarse en una organización. Entonces, bueno, ahí también está presente el segundo punto, ¿no? Se puede considerar hasta el 100% de las transacciones en el mejor de los casos. Y bueno, tanto el monitoreo continuo como la auditoría continua permiten detectar desde transacciones puntuales o inusuales, ¿sí? Navegando en ese mundo de datos, detectar una transacción que no sea la correcta o que tenga un potencial error, como así también lo que son tendencias, ¿no? Por correlaciones entre los datos, por variaciones entre un periodo y el otro, riesgos que puedan estar emergiendo y que subyacen en lo que es la forma en que se presentan los datos y muchas otras cosas más. Obviamente, la aplicación de estas tecnologías y esta manera de realizar las revisiones trae un mayor aseguramiento sobre el sistema de control, no importa en cuál de las tres líneas estemos parados, y sobre la información que se produce para la toma de cualquier tipo de decisiones. Adicionalmente, bueno, la correcta aplicación de estas tecnologías puede ayudar a reducir casos de error o fraude, puede ayudar a mejorar la eficiencia operacional, que es también muchas veces un objetivo de los sistemas de control, no hacer las cosas menos eficientes, sino mejorarla. O detectar potenciales fugas de ingresos, oportunidades de ahorro en costos, etc. ¿Sí? Así es como se usa el análisis de datos. Bueno, y aquí también, simplemente a título informativo, les comparto con ustedes los principales jugadores o empresas que están involucrados en temas de análisis de datos. Nuevamente, hay muchísimos más. Aquí solamente intenté poner aquellas herramientas principalmente de visualización, ¿sí? Que utilizan cualquiera de las tres líneas. En el caso de auditoría interna, existen empresas de software más especializadas y que brindan soluciones punta a punta para un proceso de auditoría, ¿no? Como puede ser
IDEA, que es un reconocido, mundialmente reconocido proveedor de software de auditoría, o lo que hoy se conoce como Galvanize, que hasta hace un tiempo era ACL, ¿verdad? Pero bueno, es una foto de qué empresas hoy ayudan en este sentido con el análisis de datos. Bueno, por último, en cuanto a tecnologías, voy a hablarles de lo que son las soluciones GRC. ¿Sí? GRC significa Governance, Risk and Compliance, y son, más que una tecnología puntual, son aplicaciones modulares, ¿no? Son aplicaciones que están generalmente compuestas por distintos tipos de módulos y que brindan soporte integral, ¿sí? Soporte integral a una, dos o a las tres líneas. Porque incluye, digamos, en este sentido de que son modulares, incluyen temas de control, de auditoría, de administración de riesgos, de gobierno, de información, etc. ¿Sí? En unos momentos vamos a ver qué funciones cumplen y cómo se utilizan algunos ejemplos. Se basan en flujos colaborativos de trabajo, ¿verdad? Porque lo que hace una persona en una primera línea puede ser revisado después por alguien, entonces, bueno, se comparte información o hay que interactuar con requerimientos de información o con compartir determinadas cuestiones para realizar las funciones de control. Bueno, hoy cualquier solución de este tipo, cualquier solución de las que se denomina GRC, trabaja de esa manera o tiende a trabajar de esa manera. También suelen estar adaptados a estándares internacionales y mejores prácticas, ¿sí? A estándares internacionales de control, como puede ser el COSO o COVID. Permiten gestionar el cumplimiento de normativas, como puede ser una normativa ISO, una normativa de control interno o alguna normativa específica de alguna industria, como puede ser la industria financiera, etc. Generalmente estos software incluyen ya librerías predefinidas que permiten trabajar en ese sentido. Y también lo que incluyen son algunas de las funciones que les acabo de mencionar, ¿no? Porque a veces ya han avanzado de manera tal que tienen pequeños robots dentro de alguno de los módulos, entonces ya incluyen tecnología de RPA, están tendiendo a incluir cuestiones de lo que es machine learning, ¿sí? o aprendizaje de máquina para trabajar y separar los datos, para poder desarrollar modelos de análisis de información y a través de fórmulas poder entrenar esos modelos. ¿Qué quiere decir esto? Que analizando ciertos set de datos con el tiempo, el mismo software puede ir aprendiendo cuál es la mejor manera de mirar y clasificar los datos, o cuál es la mejor manera de detectar una transacción inusual, o si algo no fue una transacción inusual y se levantó como tal, a la siguiente vez, bueno, ya no será ese tipo de transacción levantada de la misma manera, etc. Entonces estas funciones de aprendizaje también empiezan a estar inmersas en este tipo de soluciones. Y la verdad que se está extendiendo bastante su uso en cierto tipo de organizaciones, sobre todo, ¿no? Bueno, cuando les decía que son aplicaciones modulares, puede haber algunos otros más, pero básicamente estos son o suelen ser los módulos que traen este tipo de soluciones. Por un lado, y van a ver que esto es independiente de cualquiera de las tres líneas, sin embargo, contribuye al funcionamiento de las tres. Incluyen módulos de administración de riesgos, ¿sí? Incluyen módulos de gestión de continuidad del negocio, cumplimiento normativo de diferentes normas, cada vez más cuestiones de tecnología o de IT, sobre todo lo relativo a administración de riesgos y ciberseguridad. Hoy, y bueno, en esta época de pandemia se han disparado mucho
los distintos tipos de ataques. Este es un tema muy relevante. Incluyen también toda lo que es la gestión con terceras partes, ¿sí? Definición de acuerdos con distintos tipos de proveedores u otras terceras partes, procesos de control que se pueden llevar adelante también sobre proveedores, por ejemplo, acuerdos de niveles de servicio, etc. También a veces incluyen módulos de administración de políticas y procedimientos o documentos, que son normas o procedimientos que pueden compartirse entre distintos miembros de la organización y sirven para mejorar el sistema de control. Gestión de calidad, ¿sí? Definición de procesos de calidad y certificaciones de calidad. Bueno, también módulos de auditoría, desde lo que es la planificación de la auditoría hasta la ejecución, en algunos casos nuevamente, ¿no? con robots automatizando ciertos procedimientos, y después todo lo que es la conclusión. A veces también incluyen, bueno, otro tipo de normas, como puede ser la norma Sarbanes-Oxley o SOX. Y también a veces tienen algunos módulos de gestión de incidentes, de distintos tipos de incidentes. Así como les comenté con los otros tipos de software o de tecnología, en este caso, bueno, también son varias las empresas que brindan este tipo de soluciones, empresas más que se dedican a muchos temas, como puede ser IBM, SAP, pero también hay empresas más de nicho o especializadas en este tipo de cuestiones, algunas de las otras que están acá. Sí, pido disculpas porque aquí dice cumplimientos, esta S está de más. Es SOX. Para ir cerrando, bueno, alguna pregunta que me hice, encontré este artículo que no es muy nuevo. Esto es de la página de PwC, Inglaterra, UK. Si bien tiene un año, pero bueno, acá nos muestra que PwC hace un año completó su primer conteo de stock utilizando tecnología de drones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vemos a los drones que se están usando en distintos tipos de funciones, tanto de la vida diaria como dentro de una organización. Ok, entonces también se están usando en funciones de cumplimiento y control, ¿sí? Y antes algo que era mucho más consumidor de tiempo, como puede ser un conteo de stock en un almacén o incluso reservas petroleras, por ejemplo, hoy se está haciendo con tecnología, ¿sí? Esto también es parte de la transformación digital y claramente esto es algo que va a seguir evolucionando. Y como les dije al principio y para cerrar la charla, los perfiles, las habilidades y conocimientos de todas las personas que trabajamos en funciones de auditoría, cumplimiento y control también está cambiando y va seguramente a seguir cambiando en el futuro, porque necesitamos adaptarnos a comprender y a poder sacarle provecho a todas estas tecnologías. Con eso me despido, espero que el tema haya sido de utilidad y estoy a su entera disposición. Seguramente tendrán mis datos de contacto para profundizar sobre lo que consideren o para responder dudas, consultas o inquietudes. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos.